Bienvenidos a nuestro estudio de esta ocasión. Vamos a estudiar ahora acerca de la descendencia de Set. Ya estudiamos en una clase anterior acerca de la descendencia de Caín. Pues ahora nos toca hablar y estudiar acerca de la descendencia de Set, que también es conocida como la descendencia de Adán, aunque en realidad de Adán provienen las dos descendencias, tanto la de Caín como la de Set. En realidad estos dos personajes, tanto Caín como Set, representan dos bandos. Ya explicamos eso en una clase. Abel era un hombre justo, según lo que dice la Biblia, en Hebreos también lo menciona. Y por ser justo, Caín, dominado por Satanás, fue y lo mató. Pero nació Set. Y de Set también nació una descendencia temerosa de Dios y obediente a Dios. Es lo que encontramos en la Biblia. Por lo tanto, estas dos descendencias representan la rebelión contra Dios y los obedientes contra Dios. Más adelante vamos a encontrar que a los descendientes de Set se le conocen como los hijos de Dios. Entonces, prácticamente a los descendientes de Set eran los descendientes de los que obedecían a Dios, y los descendientes de Caín, como ya vimos en la clase anterior, eran una descendencia promiscua, una descendencia corrupta, una descendencia pecadora, pero no solo eso, sino que rebelde contra Dios, en una rebelión abierta completamente contra Dios. Esa era la descendencia de Caín. Ahora fíjense qué interesante. Antes de continuar, necesito hacer este paréntesis acá. Quiero invitarles, por favor, si usted está viendo en este momento este video, esta clase, este estudio, que vaya por favor al botón allá abajo, un botón rojo que usted va a encontrar abajo de su pantalla. Es el botón de suscribirse. Suscríbase a los estudios que estamos teniendo ahora para que usted pueda recibir una notificación cada vez que subamos una nueva clase a nuestro canal, y entonces pueda usted estar disponible para que pueda inmediatamente ver la clase. Suscríbase por favor y hágalo ya para que pueda tener, después no se la vaya a olvidar, pueda tener acceso directamente a las clases y a los estudios de teología que estamos teniendo en este canal. Muy bien, les decía que hay varias peculiaridades que tienen estas dos descendencias. Como dijimos, la descendencia de Caín representa prácticamente el pecado, el primer pecado, esa naturaleza desobediente y rebelde que adquirió Adán en el momento en que cometió pecado. Pero la descendencia de Set representa el acto y la esperanza de Adán de, por medio del cordero que estaban sacrificando, recibir el cordero venidero, que era Jesús, recibir el perdón y la reconciliación con Dios. Eso era prácticamente lo que estaba representando la descendencia tanto de Caín como la descendencia de Set. Ahora, algo interesante, antes de poder seguir con la clase, algo interesante que notamos en estas dos listas genealógicas. Fíjense que aparentemente leemos, y qué terrible, de pronto usted se pone a leer las genealogías, qué aburrido, usted, tengo que leer tantos nombres. A veces nos vamos a las crónicas que están llenas de nombres y unos nombres complicados para repetir. Pero no están de gusto allí. No están por gusto. Tiene un propósito, y en realidad cuando comenzamos a investigar la Biblia, a estudiar con diligencia la Biblia, encontramos el por qué. El por qué están esos nombres allí. Eso sucede con el libro de Génesis, el capítulo 4 y el capítulo 5, que nos presentan dos genealogías. Ya estudiamos una. Estudiamos 12 nombres en donde se nos dice cómo era la condición social a través de estas 12 personas. Primero, Lamec, que fue el primer ser humano que tuvo varias esposas. Hasta ese punto no había existido. Y él mismo considera que es un pecado tan grave a Dios. Y a través de Lamec se está representando toda esa descendencia de Caín que era grande en la tierra. Habían seguido el ejemplo de Lamec, promiscuos, adúlteros, fornicarios, llenos de toda maldad. Las mujeres que se mencionan allí como
El caso de Ada y de Sila y también Naama, que ya las leímos, ya las estudiamos, representan la sociedad femenina de aquella época, que también, al igual que la sociedad masculina, se habían corrompido a través de pecados en una abierta protesta, rebelión y crítica a un Dios de amor que nos había creado al fin de cuentas. Ahora bien, fíjense qué interesante. Esa genealogía de Caín tiene 12 personajes. Ya los estudiamos uno a uno. Esos 12 personajes también los vamos a estudiar hoy en la clase de hoy. Es decir, que tienen esa peculiaridad de estas dos genealogías. La genealogía de Caín, la descendencia de Caín rebelde y corrupta, tenía 12, está representada en la Biblia por 12 personajes que los estudiamos. Y la descendencia de Set, que es la que estamos abordando en esta ocasión, también tiene 12 personajes, sin contar a Adán, porque pues la descendencia viene a partir de Set, la división de la descendencia de los dos grupos. Entonces, tenemos aquí que hay 12 nombres de la genealogía de Set que representan a los obedientes hijos de Dios. Pero qué interesante, qué peculiaridad más, diría yo, más especial. Está 12 personajes. Parece que ese número Dios lo escogió por alguna razón que todavía en nuestra época escapa al entendimiento del ser humano. Lo cierto es que 12 en la descendencia de Caín, 12 en la descendencia de Set. Y si vamos por allí a estudiar la historia del pueblo de Israel, vemos también que habían 12 hijos de Jacob. Y algunos especialistas asumen que habían 12 pueblos enemigos del pueblo de Israel que buscaban destruirlo. Y si seguimos avanzando, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús viene, también escoge a un número de 12 personas que eran sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, que lo seguían y que le ayudaban en su ministerio terrenal. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos también que allí el Señor vuelve a mencionar el número 12 en varias ocasiones. En primer lugar menciona las 12 tribus de Israel, de donde vendrán los 144,000, que de pronto algunos asumen que ese es un número simbólico, que esas 12 tribus también son simbólicas, etc. Lo interesante es que al final del libro de Apocalipsis también encontramos que la nueva Jerusalén desciende del cielo y que esa nueva Jerusalén tiene 12 puertas, noten eso, y tiene 12 nombres, que son los 12 nombres de los apóstoles, y también tiene inscritos los 12 nombres de los hijos de Jacob, o de las tribus de Israel. Es decir, allí están, y por allí descienden o entran a la ciudad todos los redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, en realidad, ¿qué representa todo esto? Cuando nosotros estudiamos detenidamente la Nueva Jerusalén y los 12 pórticos, y que por ahí entran todos los redimidos, sabemos que eso representa prácticamente el carácter de cada ser humano, porque al final de cuentas lo único que podemos llevar a la patria celestial es nuestro carácter. Por eso nuestra mayor lucha en esta tierra es contra nuestro carácter. Y al final de cuentas, esas 12 puertas representan los 12 diferentes caracteres que el mundo que tiene. Es decir, todos los seres humanos estamos divididos en esos 12 diferentes tipos de carácter que proyectamos. Asimismo, cuando leemos y estudiamos el capítulo 49 y 50 de Génesis, vamos a encontrar que allí también Jacob da la bendición a sus 12 apóstoles, a sus 12 hijos. Y en esa bendición de sus 12 hijos, es una bendición que tiene que ver con la descripción del carácter de cada uno de sus hijos. Y hay que hacerlo detenidamente, y estoy dando chispazos así nada más, porque en realidad eso nos tomaría bastantísimo tiempo. Entonces parece que ese número de 12 viene desde Génesis, que representaban los diferentes caracteres sociales del mundo antediluviano, tanto en la parte de los hijos de Dios
como también en la parte de los descendientes de Caín, que se había multiplicado enormemente la maldad. Ahora, cuando vamos al final, ya en la tierra nueva, ya cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo, los redimidos del Señor entraremos por las puertas de la ciudad, las puertas que son 12, que están representadas por los 12 apóstoles y que están representadas por las 12 tribus de Israel. Entraremos allí y todos los redimidos provenientes de toda la tierra entraremos como los redimidos por la sangre del Cordero. De modo que este número 12 desde el Génesis es un número especial, es un número que Dios lo toma muy en cuenta y que hay cosas que todavía escapan a nuestra comprensión. Bien, vamos a dejar por un lado entonces ese punto. Vamos a seguir. Vamos entonces a iniciar a analizar los nombres de los 12 personajes que aparecen en la descendencia de Set, comenzando con el mismo Set. Set significa puesto en lugar de, o significa también sustitución. Ahora, déjeme decir lo siguiente: debemos nosotros analizar toda esta genealogía de Set bajo el marco y bajo el contexto de que eran los descendientes de Adán, de un Adán reconciliado con Dios, de un Set obediente a Dios. Prácticamente representan a una sociedad que obedece a Dios. Así es como lo estamos viendo en este momento a la descendencia de Set. De modo que Set significa puesto en lugar de, o también significa sustitución, porque sustituyó a Abel, su hermano, que había muerto a manos del criminal y el asesino Caín, a quien Satanás había usado para cometer asesinato, y que el Mesías prometido no viniese a cumplir su misión de rescatar al hombre perdido. Muy bien. Muy bien, el segundo nombre es Enos, y Enos significa hombre mortal, desesperado, olvidadizo, enfermo y frágil. Es decir, Enos también significa todo esto. Lo que pasa es que de pronto la humanidad debía entender que después de que Adán había pecado, necesitaba llegar a la conclusión de que no podía por sí mismo lograr la condición de Adán antes del pecado. Se necesita de Jesús, de entregarnos a Él, volvernos a Él, reconciliarnos con Él, para que Él al final, en su promesa bendita, Él pueda darnos un lugar especial en la patria celestial. Eso es. Por eso el hombre debe reconocer que no es más que un hombre, que somos mortales, y de pronto eso nos desespera. Es lo que nos dice el pasaje allí. Luego dice que es olvidadizo, significa olvidadizo. También significa enfermo, también significa frágil. Eso significa Enos, ese es el otro nombre. Ahora Cainán, que es otro nombre. Y ustedes notan una similitud entre los nombres de los descendientes de Set y los nombres de los descendientes de Caín. Fíjense que hasta este punto recuerden que la tierra solamente se hablaba un idioma. Entonces los nombres van a cambiar. Y hay muchas cosas más que podríamos aprender de cada nombre, pero no los podemos abarcar por asuntos del tiempo. En los contenidos y en los artículos que publicamos en la website, entonces allí sí vamos a poder que ustedes tengan acceso a toda esa información extra que no podemos decir en la clase en video, no por razones de tiempo. Ok, Cainán significa dueño, comprador, herrero. Así que entre la descendencia de Set también habían líderes como Cainán. Seguimos. Mahalael significa la alabanza a Dios, Dios es esplendor. Y fíjense que fue de aquí en adelante es que a los descendientes de Set se les comienza a llamar como los hijos de Dios, o los descendientes de Dios, o los obedientes a Dios.
A eso lo encontramos también en el capítulo 5 de Génesis, y en el capítulo 4 al final también se nos dice allí que a partir de ese momento comenzaron los hombres a llamarse por el nombre de Dios, lo que significa que esta descendencia de Set era una descendencia cercana a Dios, que reconocía su condición como pecador, como humano, como polvo, y que necesitaba de la poderosa intercesión de Jesús como nuestro Salvador. Muy bien, miren lo que dice Mahalael, significa la alabanza a Dios. Dios es esplendor, es un reconocimiento de que Dios merece toda la gloria, toda la alabanza de todo ser universal. Ahora, Jared significa gobernante y también significa imponente. Era un líder, gobernante e imponente. Ustedes notan, los nombres de estos personajes no representan para nada una sociedad cavernícola, una sociedad inculta. Al contrario, estamos en un momento en el que la sociedad no necesita ni computadoras, no necesita ni libros, no porque no los puedan inventar, sino por el simple hecho de que no los necesitan. Todavía su vida, su cuerpo, su mente está recién salida de las manos del poderoso Señor. No está degradada la humanidad. La degradación de la humanidad ocurre un poco después o en el proceso del desarrollo de estos grupos. Primero la descendencia de Caín y la descendencia paralelamente la descendencia de Set. Bien, Enoc, sí, ya Enoc lo habíamos estudiado en la descendencia anterior, que también en la descendencia de Caín existe un Enoc. Y en esta descendencia de Set también está Enoc, que significa iniciado, o también significa consagrado. Noten eso, significa iniciado y consagrado. Ahora, como debemos analizar esta descendencia de Set en el contexto de los obedientes a Dios, entonces debemos entender lo que representa a una consagración y una iniciación de un proceso. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que se está iniciando allí en Enoc? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se le está dando inicio? ¿Qué es lo que se está consagrando aquí con el nombre Enoc? Bien, luego lo vamos a aprender en esta misma clase, porque eso tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que se está iniciando allí? Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos y también el libro de Judas, vamos a entender que Enoc era un profeta. Es decir, Enoc fue profeta. Aparte de que era un patriarca, fue un profeta. Y por lo tanto, como profeta, debía emitir una profecía. En este caso sería la iniciación o el principio de una profecía. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero cuál profecía sería entonces esa? Bien, vamos a ir paso por paso. El siguiente nombre es Matusalén. Matusalén, hay diferencias en cuanto a lo que significa su nombre, pero Matusalén significa cuando él muera vendrá el juicio, o cuando él muera será enviado. Ahora, la pregunta es, ¿qué exactamente, de qué estamos hablando aquí? Bien, si conocemos la historia de todos los profetas o la mayoría de ellos emitían un mensaje de juicio. Todos ellos. Vamos a poner el caso de Elías. Elías emitió una profecía de juicio al rey Acab, que su esposa era Jezabel. Entonces Elías emite una profecía de juicio contra el rey de Israel y la reina en este caso. Vamos al profeta Jonás. Jonás emite una profecía de juicio contra Nínive, aunque al final sabemos que no se cumple porque Nínive se arrepiente. Sin embargo, la profecía era de juicio.
Y podemos ir poco a poco viendo todos los profetas y todos ellos tenían un mensaje de juicio, un mensaje que anunciaban algo malo si la persona a quien iba dirigido el mensaje no corregía inmediatamente su postura. Igual para nosotros hoy tenemos un mensaje de juicio. Si nosotros no buscamos a Jesús, la consecuencia del pecado en nuestra vida nos destruirá. Y al final seremos destruidos junto con el pecado en el lago de fuego. Es el mensaje de juicio para esta ocasión, para esta época, para esta era de nuestro tiempo. Ahora bien, si Enoc fue profeta, entonces, y si Enoc significa iniciación o consagrado, significa que es el punto de partida para una profecía. Y si Matusalem significa cuando él muera vendrá el juicio, entonces tiene que ver con la profecía en sí. O sea, que Matusalem es parte de una profecía. El nombre de Matusalem, la vida de Matusalem, Matusalem en sí como persona, es parte de una profecía. Yo todavía me había preguntado hace algunos años, ¿por qué Matusalem fue el hombre tan longevo que vivió 969 años? Ustedes se imaginan el hombre más longevo de la historia, Matusalem, 969 años. Tendrá que ver en algo. ¿Por qué razón? Y de Matusalem no se dice más nada, que vivió 969 años. ¿Cómo es posible que Moisés y otros grandes personajes que no vivieron tantos años hicieron tantas cosas positivas? Pero Matusalem, que vivió 969 años, de él no se dice más nada, que vivió 969 años. ¿Qué hay escondido en esto? Tenemos que ir analizando pedazo por pedazo el contexto bíblico inmediato para darnos cuenta de qué se trataba. Ya vimos que Enoc significa iniciado o consagrado a. En este caso, iniciado para Jehová. O iniciado, sería en este caso, iniciado o iniciación del mensaje profético de Enoc, que él era profeta. Es lo que nos dice Judas 14:15, que Enoc era profeta. Nos lo dice también en Hebreos, que Enoc tenía un mensaje de juicio para la generación antediluviana. Por lo tanto, Matusalem, que es su hijo, significa cuando él muera, no cuando Enoc muera, sino cuando muera el portador del nombre, vendrá el juicio. ¿De qué juicio se estaba refiriendo? Bueno, todos sabemos que la generación antediluviana fue destruida por toda la rebelión que existía con un juicio. Y ese fue el diluvio. El diluvio fue el juicio que Dios envió para destruir todo vestigio de una civilización promiscua y corrupta. Por lo tanto, cuando hablamos de Enoc, es la iniciación de una profecía. Y cuando hablamos de Matusalem, estamos hablando de que cuando él muera, vendrá el juicio. O cuando él muera, será enviado. Esto significa que su vida entonces debía llegar hasta el momento en que el diluvio viniese a la tierra. ¿Será posible que eso suceda? Bien, vamos a estudiar el contexto inmediato de la Biblia. Vamos a ver algunos pasajes, a ver qué nos dice. Yo les recomiendo que agarre pluma y hagamos estos numeritos. Génesis 5:25. Mire lo que dice Génesis 5:25. Lo tengo acá. No me dio tiempo de ponerlo en la pantalla, pero aquí lo tengo. Dice: Matusalem tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Vamos a partir de aquí. Matusalem tenía 187 años cuando le nació su hijo. Así que ese número es muy importante. Y tiene que escribir 187. Y luego vamos al versículo 28. Dice: Lamec tenía 182 años cuando le nació un hijo. Ese era Noé. Así que entonces, vamos a ver, 187 más 182. Si ustedes hacen esos numeritos, nos vamos a llegar a la conclusión
de que hay un número muy especial allí. Ahora, falta un número, no se me desesperen. Vamos entonces al capítulo 7 de Génesis y el versículo número 6. Y allí nos dice: Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Es decir, 600 más 187, déjenme ver, 600 de la vida de Noé, más 187 de la vida de Matusalén cuando le nació Lamec, y 182 de Lamec cuando le nació Noé. Si sumamos esos tres números, nos va a dar un número más grande. A ver cuál sería. Yo creo que ustedes lo solucionen allí con una suma. 600 más 187 más 182. 189 más 182, perdón. La edad de Matusalén cuando nació Lamec, la edad de Lamec cuando le nació Noé, y la vida de Noé cuando vino el diluvio. Vamos de nuevo. Matusalén tenía 187 años. Ese número escríbalo. Cuando le nació Lamec. Lamec, dice el 28, tenía 182 años cuando le nació su hijo Noé. Y el capítulo 7, versículo 6 dice: Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Si usted suma estos tres números, le dará inevitablemente el número 969 años. Esa es la vida de Matusalén. 969 años. En otras palabras, el año en que vino el diluvio, en ese año, según la Biblia, murió Matusalén. Por eso su nombre significa: cuando él muera vendrá el juicio, o cuando él muera será enviado. Ahora, hay algo que no lo podemos comprobar con la Biblia, y eso solamente lo podemos encontrar en la tradición judía. La tradición judía dice que 10 días antes de que el diluvio viniese sobre la tierra, Matusalén murió. Ahora, eso no se puede comprobar con la Biblia. Lo que sí sabemos y sí podemos comprobar con la Biblia es que el año en que Matusalén murió fue el año en que el diluvio, o sea, el juicio, vino sobre la tierra para la generación antediluviana. Ahora bien, ya tenemos esa parte. Esa fue la primera profecía de tiempo que Dios entregó a Enoc. Por eso el nombre Enoc significa iniciado y consagrado. ¿Qué iniciaba? Una profecía de tiempo. Él como profeta tenía el mensaje. 969 años por allá, 900 y pico de años, también surge otro hombre llamado Noé, a quien Dios le da el mismo mensaje de Enoc, pero ahora en la parte culminante, en la parte de la ejecución del juicio que se venía anunciando 969 años de anticipación. Así que Noé predicó durante 120 años, pero el mensaje profético para la generación antediluviana estaba desde hacía 969 años. La vida de Matusalén, toda la vida de Matusalén era un mensaje de Dios por medio de Enoc, a través de la vida de Matusalén, de que el mundo sería destruido si no había un cambio de actitud y un acercamiento a Dios con arrepentimiento. El Espíritu Santo seguramente trabajó muchísimo, pero solamente 8 personas escucharon la voz de Dios. Ahora, ¿entienden por qué Matusalén vivió 969 años? Estoy seguro que antes a lo mejor lo habían escuchado, pero pues no lo habían ustedes mismos indagado en la Biblia. Y eso es lo que procuramos con estos estudios, que usted mismo indague a través de la palabra de Dios, que usted mismo vaya por su cuenta, que no se ponga a repetir lo que escucha porque lo escuchó. Lo que usted escucha tiene que cuestionarlo, tiene que ser crítico e ir y buscar teológicamente si lo que usted está escuchando en realidad es verdad.
Y pues ahora le estamos entregando estos cursos de teología para que usted por su cuenta vaya con ayuda, obviamente con ayuda de materiales, vaya y haga sus propias investigaciones con el fin de llegar a conclusiones teológicas correctas según la Biblia. Bien, el siguiente nombre es Lamec. Ya recuerdan ustedes, ya hablamos un poco de Lamec, pero Lamec significa pobre, hecho de baja condición, y también significa lamento. Claro, la sociedad antediluviana se lamentaba por toda la situación que estaba pasando. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero desde la gente que vivía antes del diluvio, toda la generación antes del diluvio, vivían 900 y resto de años. 900 y resto de años, nadie llegaba a los 1000, pero estaban por allí, cerquita de los 1000. Pero resulta ser que después del diluvio, las personas solo duran 120 años, y la pregunta que tenemos que hacernos aquí es: ¿qué fue lo que sucedió antes del diluvio? ¿Qué fue lo que ocurrió que hizo que la raza humana fuera degenerada o fuera completamente dañada? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que sucedió con el ADN de las personas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y entonces queda esa pregunta. Y entonces vienen algunas otras preguntas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que fue necesaria la intervención de Dios a través de un juicio para destruir todo lo que no había salido de la mano de Dios. Todo lo que no había surgido del pensamiento de Dios debía ser destruido. Una generación inteligente, una generación sabia. Tal vez el menos sabio de aquella época era como el más inteligente de esta época. Una generación longeva, una generación sana, una generación casi perfecta, pero una generación que usaba su sabiduría y su inteligencia para las cosas malas. Una generación que usaba todo eso para buscar por méritos propios la inmortalidad. Pónganse a pensar ustedes en eso. Una generación que era enemiga de Dios, pero que quería usurpar el lugar de Dios. Mismos pensamientos de Satanás antes de que nuestro planeta fuera creado. Eran los mismos. Y Lamec significa lamento por toda la situación que estaba sucediendo. Y miren, significa pobre, hecho de baja condición. Y después tenemos el nombre de Noé. Noé significa reposo, consolación, descanso, tranquilidad. Por fin la generación antediluviana, por fin la descendencia que seguía fielmente los mandamientos de Dios, descansarían de la opresión, de la crítica, de los insultos, de la rebelión y del caos que estaba a punto de traer consigo la generación que no era obediente a Dios. Por eso Noé significa reposo, significa consolación, significa descanso. Ahora ustedes pueden tener un panorama un poco más amplio de qué era lo que estaba sucediendo antes del diluvio. La Biblia no nos da demasiados detalles, pero nos deja ver entre líneas que algo grande estaba sucediendo. Algo que tal vez si la Biblia lo mencionara con letras, tal vez la gente hoy estaría peor que la condición que tenía la rebelión de las personas antes del diluvio. Los descendientes de Set comenzaron a seguir los pasos del Señor. Eran obedientes al Señor, seguían al Señor y estaban fieles a Dios. Pero algo tuvo que ocurrir, algo sucedió, porque al final de la historia solo vemos a 8 personajes, a 8 personas que estaban obedeciendo los mandamientos de Dios, que estaban haciendo la voluntad de Dios. Era Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Nadie más.
Pero ¿qué ocurrió con todos los nombres? Los 12 nombres que representaban la sociedad de la descendencia de Set, que eran los que obedecían los mandamientos de Dios. ¿Qué ocurrió con toda esa gente? ¿Qué pasó que solamente 8 al final escucharon la voz de Dios y entraron al arca? Algo tuvo que ocurrir, algo tuvo que suceder. Por esa razón ocurrieron 2 cosas. Solo 8 personas logran entrar al arca, y también las personas después del diluvio comienzan a vivir menos tiempo. Algo tuvo que suceder. ¿Qué fue eso? Bueno, eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. ¿Notan ustedes ahora las diferencias entre una generación, entre una descendencia y la otra descendencia? Los descendientes de Caín eran personas que representaban el mal, pensaban mal, actuaban mal, buscaban vanagloria, buscaban inmortalidad, querían ellos lograr cosas ellos sin la intervención de Dios. Eran orgullosos, altivos, adúlteros, mentían. Imagínense ustedes en un momento en el que la sociedad estaba en la tierra, cuando la tierra era un solo continente. En un momento cuando las aguas estaban agrupadas en un solo lugar y era un solo mar. En un momento cuando acababan de salir de la mano del Señor y las personas duraban 969 años. En un momento donde las personas tenían una arquitectura anatómica casi que perfecta. ¿Por qué sucedieron estas cosas? ¿Cómo fue posible que llegaran al grado de vivir solamente 120 años? A veces pensamos, es que Dios les dijo que solamente 120 años y por eso. Pero Dios da vida a las personas y Él quería que fuera eterna. Lo que significa que el pecado y la degradación del pecado, cuanto éste más crecía, fue degenerando la raza humana. No es Dios que dice, mira, te voy a castigar, te voy a dar solamente 120 años. No, es el ser humano que degrada su propia naturaleza, que degrada su cuerpo, que se degrada a sí mismo, se autodestruye. ¿Qué no hemos visto? Tantas personas que consumen drogas, alcohol, se están destruyendo su cuerpo, pero así lo disfrutan y según ellos están haciendo completamente lo correcto. La generación antes del diluvio era exactamente igual. Destruían su cuerpo, destruían la hermosa creación de Dios. Se destruían a sí mismos, se destruían a sí mismos. Buscaban a través de experimentos cómo encontrar la raza perfecta sin la intervención de un Dios poderoso. Querían hacerse a sí mismos dioses, haciéndose creer que podían crear un ser humano perfecto o una civilización perfecta, una civilización inmortal. Todas estas cosas eran las que pensaban y ejercían los descendientes de Caín. Y la Biblia nos deja ver entre líneas un poquito de todo lo atroz que estaba ocurriendo antes del diluvio. A veces pensamos, cuando nosotros no tenemos el panorama completo de una civilización antediluviana, podemos llegar a pensar que Dios es malo, que Dios quiso destruir a esa generación solo porque la generación estaba metida en problemitas. No es así. La consecuencia de la destrucción de la generación antes del diluvio fue ocasionada por el hombre mismo. El hombre fue el que pecó tanto, se autodestruyó tanto de diferentes maneras, que la destrucción de un diluvio fue la consecuencia misma que el hombre acarreó sobre su conducta destructiva hacia sí mismo y hacia la creación de Dios. Mis queridos, fíjense lo que sucede en el siguiente nombre. Sem significa renombrado. Ahora, este nombre tiene una similitud con otros nombres anteriores. Por ejemplo, ¿recuerdan qué significa Set? El nombre Set significa sustituto. Sí,
Sustituto porque sustituyó a Abel, recuerden ustedes. Caín, o sea, Satanás por medio de Caín mató a Abel. Entonces Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva y le pusieron por nombre Set, que significa sustituto. Como esa generación que descendía de Set fracasó, porque luego vamos a estudiar en la siguiente clase, qué fue lo que hubo allí que fracasó y al final solamente 8 personas escucharon la voz del Señor. Entonces cuando salen del arca, Dios renombra, ¿ve? Y aquí el nombre Sem significa renombrado. Una forma diferente de decir sustituto, sustituyendo a Set, sustituyendo a la descendencia de Set. Ahora Sem era renombrado. ¿Para qué? Para iniciar de nuevo una generación obediente y consagrada al Dios Todopoderoso. Por eso significa Sem, renombrado. Cam significa tostado y también significa moreno. Algunos creen que Cam pudo haber sido de color, negrito de color raza, caribeño diríamos así. Pero no hay indicios de la Biblia de que fuera así. Tal vez algunos piensan que era morenito porque el nombre Cam significa moreno. Pero tal vez no esté refiriéndose al hecho de que de allí procedan los que somos morenitos o los que son morenos. No está refiriéndose definitivamente a eso. El origen de las razas obedece a otro tipo de situaciones que luego vamos a estudiar. Sin embargo, Cam significa tostado y significa moreno. Muy bien. Y Jafet significa engrandecimiento, rubio y el que persuade. Y aquí entonces concluimos con la descendencia de Set, con Jafet. Descendencia de Set que lo vemos de algún modo que tuvo una línea correcta de obediencia a Dios. Imagínense ustedes que eran muy obedientes a Dios en todo sentido, pero en un momento, no sé dónde perdimos la línea, que al final de la historia solamente terminan 8 personas que son las que entran al arca. ¿Y dónde están los demás? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sucedió algo. ¿Qué pasó con la descendencia de Caín? Ya estudiamos que la descendencia de Caín estaba representada por todos aquellos malvados que hacían cosas malas, pero que también habían cosas interesantes. Ahora, les voy a dar un pequeño adelanto de la siguiente clase. Miren lo que dice. Y las hijas de los hombres, y los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres. ¿Se acuerdan de Ada, de Sila y de Naama? Bueno, vamos a estudiar entonces en la siguiente clase cómo fue que la descendencia de Caín y la descendencia de Set, cómo fue que se desarrollaron y cómo fue que el diluvio universal llegó a la tierra. Y si realmente fue un diluvio o qué es lo que tú entiendes por un diluvio. Muy bien, que Dios les bendiga en esta ocasión. Les queremos ver en la siguiente clase, en el siguiente estudio. Por favor, recuerden una cosa. Los descendientes de Set representan a los hijos obedientes del Señor. Y tú y yo hemos sido llamados a ser obedientes del Señor, a ser obedientes a lo que Él dice. ¿Saben algo? Esto está como cuando éramos pequeños. Papá y mamá nos decían, miren, no vaya a irse por allí porque se va a caer y se va a golpear. Y si nos íbamos por ahí, nos caíamos y golpeábamos. Dios así nos ha dicho en su palabra. No hagan esto y no hagan aquello, porque si hacen esto o aquello, les irá mal en la vida. Pero si hacen esto, si se acercan a mí, dice Dios,
entonces las cosas les irán mejor. Vivir en la vida significa acercarnos a Dios para todo cristiano. No importa a qué iglesia tú asistas, no importa a qué congregación asistes, solamente asegúrate de que en tu corazón haya un ardor por Jesús, una sed y hambre de Jesús. Y dile a Jesús entonces, enséñame a obedecer lo que tú quieres que yo haga.